Leamos y aprendamos juntos. Soy Marilena García y nuevamente, como siempre, lista a acompañarlos en este proceso de aprender, de leer, de conocer, de llenar nuestro conocimiento con más información y también de compartirla. No olvidemos compartir todo nuestro conocimiento. Es parte del deber ser de nosotros como personas que queremos que otras personas también estén enteradas y estén con el conocimiento. Pues bien, hoy culminamos este camino hermoso del conocimiento de religiones del mundo. Un conocimiento apenas un abrebocas, pero la intención es que ustedes también tengan la oportunidad de buscar, preguntar, investigar, leer un poco más de alguna de las religiones que les haya llamado más la atención o de todas. Interesante. Y bien, vamos a continuar con el cristianismo, que es ya la última religión y que, como dijimos desde el principio, es la más importante de las religiones porque es la que tiene mayor número de fieles, adeptos, seguidores, personas comprometidas. Pues bien, este cristianismo surge en el siglo I después de Cristo en la región de Judea, que en ese momento formaba parte del Imperio Romano. La propuesta de igualdad entre las personas y de amor y perdón de los enemigos hicieron a esta religión muy popular, sobre todo entre las clases más bajas de la sociedad. Surgió también del judaísmo, a partir de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado el Mesías, llamado así por todos sus seguidores. Según los textos evangélicos en los cuales se basan las creencias de los cristianos, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en una joven judía llamada María. A los 30 años se manifestó como Hijo de Dios y luego de ser bautizado comenzó a predicar junto a 12 compañeros que fueron llamados discípulos y que escucharon siempre todas sus enseñanzas. Durante aproximadamente 3 años difundió unas ideas muy revolucionarias para la época. En el contexto de una sociedad esclavista y desigual, él predicaba, entre otras cosas, que todas las personas eran iguales y siempre con el mandato de amor al prójimo y perdón a los enemigos. Y es así como Jesús fue condenado a muerte por el Sanedrín, la máxima autoridad religiosa de Judea, bajo el cargo de blasfemia por declararse a sí mismo el Mesías, es decir, el Salvador anunciado por los profetas. Pero este cristianismo tiene un origen. ¿Y cuál es? Como religión se inició después de la muerte de Jesús el día de Pentecostés, o sea, cuando de acuerdo con los textos sagrados, sus discípulos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron la difusión de la fe cristiana según el mandato del mismo Jesucristo. A partir de la prédica de los apóstoles, el cristianismo se difundió por Asia Menor y luego pasó a Europa. Aunque al principio fue una religión perseguida por el Estado romano, fue legalizada y en el año 380 se convirtió en la religión oficial de Roma. De esta manera fue como se expandió por todo el territorio del imperio. Y como lo vimos en las otras religiones, también el cristianismo tiene unas características particulares. Los cristianos se comunican con Dios a través de la oración, que puede ser una práctica individual o colectiva. Además, existen distintas formas de rituales comunitarios, por ejemplo, la misa en el catolicismo. También la evangelización, es decir,
la difusión del cristianismo es considerada un deber para todos los fieles. Y tienen un calendario litúrgico cuyas fechas más importantes son la Navidad, que conmemora el nacimiento de Cristo, y la Pascua, que celebra su resurrección. Y todos estamos pendientes de este calendario porque pues, nos lleva sobre un camino hermoso que fue la vida de Jesús, y año tras año estamos haciendo ese paso por esa vida y recordando quién fue Jesús, cómo nos dejó su legado y por qué nosotros somos cristianos. Pero el mismo cristianismo también tiene unas creencias importantes que varían de acuerdo con las diversas ramas que tiene el cristianismo. Y en general las más importantes para la mayoría de ellas son creencia en un único Dios que existe como tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dentro del dogma cristiano esto corresponde al misterio de la Santísima Trinidad. También se cree que Dios reveló a lo largo del tiempo, a través de los profetas, todo lo que sucedería cuando llegara ese Mesías. Recordemos que esos profetas, o algunos de ellos, fueron Abraham, Moisés, Noé, por nombrar algunos, y ya los hemos visto también cómo fue su actuar. Se considera a Jesús de Nazaret como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, el cual corresponde con la persona trinitaria del Hijo que se encarnó en forma humana. Y su muerte, crucificado, fue un sacrificio para la salvación del pueblo de Dios. Y además se cree que la resurrección ocurrió al tercer día y después de su muerte hay la ascensión al cielo. Y como en todas las religiones que hemos visto, existen también unos libros específicos del cristianismo. Tenemos la Biblia, que es uno de los textos más importantes en la historia cultural de Occidente, equivalente al Corán en los musulmanes. ¿Recuerdan el Corán? Y durante esta larga existencia del cristianismo de casi 3000 años, ha sido traducida, recompuesta, reeditada muchísimas veces. Es el libro más vendido en el mundo y el libro que ha sido traducido al mayor número de idiomas. Se compone de dos partes principales, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que es un conjunto de libros escritos por los profetas del pueblo judío, incluye los 5 libros de Moisés, los profetas mayores y los profetas menores. Y está compuesto por un total de 39 libros. Así que en el Antiguo Testamento podemos encontrar salmos, proverbios, los libros de los profetas, y allí, si nos remitimos a leer alguno de ellos, pues vamos a encontrar una historia apasionante de cómo vivieron en esos tiempos antes de la llegada de Jesús y cómo profetizaban lo que pasaría cuando Él llegara. Pero también está la otra parte, el otro libro, el Nuevo Testamento, que se compone de los 4 evangelios, las cartas de los apóstoles y el Apocalipsis. El Nuevo Testamento incluye 27 libros escritos por los apóstoles. En los evangelios se narra la vida y obra de Jesús de Nazaret. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta con 19 epístolas o cartas que reúnen ensayos y tratados doctrinales, y a la vez se dividen en 6 apostólicas y 13 paulinas. Se dicen paulinas porque fueron las cartas escritas por
por San Pablo, que él escribió muchas cartas a todos los pueblos, dando a conocer la fe y el conocimiento de la vida y obra de Jesús. Y en el Apocalipsis, pues se narra el fin del mundo y el juicio final. Y estos libros, estos 39 y estos 27, se consideran sagrados porque contienen la palabra de Dios. Enseñan la vida y el mensaje de Jesús, así como nos narran todo el sufrimiento en su vida, en su muerte y en la resurrección. Y los cristianos se basan en estos libros para entender la voluntad de Dios y vivir según sus enseñanzas. Pero la Biblia también sirve para entender esos textos y leerlos y releerlos. Y por eso en las misas el sacerdote es el que se encarga de darnos a entender lo que quiso decir Jesús o lo que quisieron decir los apóstoles o los profetas en algunos de estas narraciones, de estos textos. Ahora bien, la Biblia tiene numerosas versiones, pero las más importantes son la Biblia Vulgata. Su nombre indica que estaba escrita en latín vulgar, por lo que se le decía simplemente la Vulgata, y fue compuesta por San Jerónimo a pedido del Papa Dámaso I en el siglo IV. El objetivo era unificar las distintas versiones que circulaban en una sola y en una sola lengua. Y también está la Santa Biblia Reina Valera, que es una versión empleada por los protestantes, traducida por Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, de ahí su nombre, apellidos de las personas que hicieron traducción. Reina Valera, no es que una reina haya mandado o que una reina la haya escrito o que encargó a alguien, no. Reina Valera, los apellidos de quienes hicieron la traducción. Y ha sido sometida a muchas revisiones, a muchos cambios, y esa es la otra Biblia que tenemos hoy en día. Bueno. También están las clases de cristianismo, porque el cristianismo tiene unas ramas que son, y estas ramas se producen porque al ser una religión tan extensa y antigua, muchas comunidades cristianas se han ramificado dando paso a otras variantes. Están, por ejemplo, protestantismo. Es una de las ramas del cristianismo más importantes, con más de 900 millones de seguidores en todo el mundo. Nace en el siglo XVI, cuando Martín Lutero, considerado hoy como el padre del protestantismo, ya que fue él quien oficialmente se retiró de la Iglesia Católica en 1517 e inició un proceso de evangelización, por llamarlo así, a su manera, dando a conocer sus puntos más importantes, porque los protestantes solo aceptan 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Desconocen la autoridad del Papa, pues solo reconocen a Cristo como líder de la Iglesia. Para ellos, la Biblia es el único texto de las enseñanzas de Dios, que creen que la salvación depende de la fe de las personas y no de las obras que ellos realicen. No creen en el purgatorio, en el sacrificio de la misa, ni en la intercesión de los santos difuntos. No permiten el uso de figuras o imágenes religiosas. Por su extensión en el mundo y el número de seguidores, es considerada una de las ramas del cristianismo más influyente. Y tenemos los ortodoxos. Las iglesias ortodoxas se separaron de la Iglesia Católica en el siglo XI y constituye una comunidad de iglesias independientes, cada una gobernada por su propio obispo. Constituyen una comunidad que surge de la separación definitiva de la Iglesia cristiana al encontrar diferencias y no aceptar las modificaciones
que la Iglesia romana proponía. De ahí el nombre de ortodoxos, que significa creencia recta, o sea que no se desvían por ningún motivo, y mantienen el credo original de la Iglesia cristiana como la procedencia del Espíritu Santo. Niegan la existencia del purgatorio, rechazan la Inmaculada Concepción de la Virgen María, desconocen el concepto del pecado original que la Iglesia romana adoptó. Los países con mayor presencia del cristianismo ortodoxo son Ucrania, Serbia, Bulgaria, Grecia y Rusia, entre otros. Y una de las diferencias más notorias con la Iglesia romana es que en esta Iglesia ortodoxa se pueden ordenar hombres casados con una mujer de buena reputación, por lo que hay diáconos y presbíteros casados. Y otra rama importante, la católica, es la rama del cristianismo formada por la Iglesia Católica Apostólica Romana en Europa Occidental. Tiene su centro en el Vaticano, que reconoce al Papa como su autoridad suprema. De las ramas del cristianismo existente, esta es la que cuenta con más adeptos, más de 1.500 millones de fieles. Además de la adoración a Jesús, se caracteriza por la importancia que le da a la Virgen María y a los santos. La Iglesia Católica argumenta que es ella la única iglesia fundada por Cristo y que fue encomendada al apóstol Pedro, y por eso es reivindicada como un signo de instrumento de la unión íntima con Dios. Sus principales ritos y sacramentos son el bautismo, la comunión, la Eucaristía y el matrimonio. Y la Iglesia Anglicana se funda y se practica en Inglaterra y algunos lugares de Estados Unidos. Es una fraternidad amplia de 40 provincias autónomas de dependencia mutua que se define como la fe, práctica y espiritual de la Iglesia, miembros de la conocida comunidad anglicana. Cuenta con más o menos 98 millones de adeptos. Rechazan el culto a las imágenes y todos sus obispos tienen el mismo rango, compartiendo el liderazgo de la Iglesia. Aceptan la Biblia, pero dan libertad de interpretación. Y como en las otras religiones, también el cristianismo tiene algunos símbolos que la caracterizan. La cruz es un recordatorio del sacrificio de Jesús por amor a la humanidad. Fue en la horrenda cruz donde Jesús dio su vida para que todos nosotros podamos tener acceso al perdón de nuestros pecados y a la vida eterna. La cruz es, por lo tanto, el símbolo de redención. El pez. Los primeros cristianos adoptaron el pez como el símbolo con el cual se identificaban los unos a los otros. La persecución contra los cristianos era tan fuerte que necesitaban saber cómo identificarse de forma segura. Por eso, al encontrarse con otros cristianos, ellos dibujaban la mitad de un pez. Si la otra persona completaba el dibujo, sabían que había encontrado un hermano en la fe. Este dato me pareció muy interesante, no lo conocía, y qué manera tan bonita de identificarse. Me pareció algo hermoso y sigue siendo un símbolo importantísimo el día de hoy. Alfa y omega. En el alfabeto griego, alfa es la primera letra y omega la última, por lo que el uso de estas dos letras se refiere al principio y al fin. Este símbolo representa la naturaleza eterna de Dios. El Cordero. Jesús fue el Cordero sin mancha. Él derramó su sangre para que todos
podamos ser limpios de nuestros pecados. Hay templos con murales o cuadros que contienen la figura del Cordero para ayudar a las personas a recordar que es solo a través de Cristo Jesús que tenemos perdón y redención. Y la paloma es el simbolismo bíblico principal del Espíritu Santo. La paloma también sirve como símbolo de la paz que tenemos en Dios y en sus promesas. Y estos símbolos siempre nos van a recordar esta fe inmensa a este Jesús que entregó la vida por nosotros. Pero hay unas particularidades también de este cristianismo. El domingo es el día del Señor como en el judaísmo el día santo es el sábado, en los musulmanes es el viernes. Sin embargo, en el cristianismo el domingo es el día del Señor y el día de descanso de la semana. La misa más importante también se celebra en las iglesias los domingos, día dedicado al Señor y a la oración. Semana Santa o Pascua es una de las principales celebraciones, aunque la Semana Santa comienza con un crudo recordatorio de la crucifixión de Jesucristo, que ocurre el Viernes Santo, también termina con una alegre celebración por su resurrección. La Semana Santa es la principal celebración del cristianismo y además es un encuentro familiar que sobre todo se ve reflejado en las iglesias, en la comunidad, en la oración. Muchos cristianos rezan a diario. Aunque no es obligatorio rezar, es una práctica importante en los cristianos. Por eso muchos pues lo hacen a diario para agradecer a Dios tantas bendiciones. En cualquier misa habrán varios momentos dedicados al rezo. A diferencia del Islam, en el que un buen musulmán debe rezar 5 veces al día. En el cristianismo no hay obligación de rezar a diario. Se requiere solo ser buen cristiano. Las personas se bautizan para liberarse del pecado original. Todos los cristianos deben ser bautizados para limpiar su alma y liberarse de ese pecado original. Así que en el cristianismo se suelen bautizar a los bebés, aunque también es posible bautizarse siendo adulto. No tienen que ser bebés. Cualquier persona puede ser bautizada en el momento que decida hacerlo. Y como veíamos, esta Santísima Trinidad, también conocida como la Santa Trinidad, nos lleva a pensar que hay un solo miembro, un solo ser divino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en el mundo, todos los cristianos deberíamos ser misioneros. Hay alrededor de 400,000 misioneros intentando enseñar las enseñanzas, por ser un poco redundante, de Jesús, pero hay un sitio en particular que son los centineleses. Es una tribu que no permite que nadie se acerque. Y es muy conocido un misionero que llegó allí con ese objetivo, llevar la historia de Jesús. Este será un tema más adelante para contarles esta maravillosa historia. Y hay sitios sagrados, lugares especiales dentro del cristianismo. Está Belén. El milagroso nacimiento del Hijo de Dios tuvo lugar en Belén. En el Evangelio de Lucas se indica que el Imperio Romano ordenó a todos los ciudadanos de Judea volver a las ciudades de nacimiento para organizar el pago de impuestos de esta manera, lo que implica que María estuviera de viaje, pero le sobrevino el parto y tuvo que buscar refugio en Belén. Es un sitio hermoso y estos lugares tal vez todos quisiéramos conocerlos, porque en cada uno de ellos sentimos la presencia del Señor,
sentimos nuestra fe allí puesta, sentimos que hemos llegado a un sitio privilegiado. Ojalá todos tengamos la oportunidad de hacer un recorrido por la llamada Tierra Santa en algún momento de nuestras vidas. Nazaret fue a la ciudad donde Jesús se radicó y vivió sus primeros años antes de iniciar su labor como profeta del cristianismo. Mucha gente considera erróneamente que Jesús nació en Nazaret debido a que esta ciudad acompaña su nombre. Siempre decimos Jesús de Nazaret. Y es la ciudad que lo vio crecer, pero no donde nació. Otro sitio hermosísimo, el Vaticano. Está considerado como el epicentro de la cristiandad, debido a que es el lugar donde fue sepultado San Pedro, que fue el fundador de la iglesia. La importancia de San Pedro, divulgando la palabra de Jesús y siendo tan importante, hace que la Iglesia Católica decida construir una basílica sobre su sepulcro, que actualmente se encuentra incluida en el complejo de edificios del Vaticano. Y es además el lugar donde reside el Papa, que es el heredero de toda una sucesión de líderes de la cristiandad que tuvo su origen en Jesús. Jerusalén es un lugar sagrado para la cristiandad porque es la ciudad del nacimiento de María y el lugar donde falleció, resucitó y ascendió a los cielos Jesús. Los cristianos que visitan este lugar acuden también al Gólgota, que es el monte donde fue crucificado Jesús, y recorren la Vía Dolorosa, que es la ruta que tuvo que hacer Jesús cargando su cruz hasta el Gólgota. Eso lo vimos en alguno de los videos recorriendo todo este camino de la Vía Dolorosa y dándonos cuenta que hay mucho comercio también allí, hay muchos fanáticos, pero también hay mucha fe. Y tenemos el Monte de los Olivos, ocupado hoy por un inmenso cementerio judío. Según las Escrituras, Jesucristo enseñó a sus discípulos en el Monte de los Olivos, y también fue allí donde lloró sobre Jerusalén y donde Jesús ascendió al cielo. Qué lindo ese sitio. Y el huerto de Getsemaní, un sitio pequeño, pero es allí donde podemos encontrar la roca en la que, según las Escrituras, Jesucristo rezó la noche en que fue arrestado. Imagínense estos lugares con tantos y tantos años de historia. La presencia es evidente que se sienta. La Basílica de Getsemaní, que queda en el mismo, cerca al huerto de Getsemaní, pero en esta basílica es donde la tradición indica que debemos ubicar el prendimiento de Jesús, es decir, el momento en que se produce la traición de Judas a Jesucristo. Beso que logró que Jesucristo fuera arrestado. También recibe el nombre de Iglesia de las Naciones porque la construcción fue realizada gracias a la donación de varias naciones. Entonces, Basílica de Getsemaní o Iglesia de las Naciones. Y tenemos la tumba de María, el lugar de reposo de la Madre de Cristo. Es otro lugar sagrado sobre la supuesta tumba de María. Y además, allí también alberga la tumba de José y de los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana. Así que estos sitios, ¿quién no quiere conocerlos? ¿Quién no quisiera recorrerlos? Pero ojalá encontrar un guía estupendo que no deje detalle alguno sin compartirlo para poder entender todo lo que sucedió en estas tierras y todo lo que estos muros pueden hablar. Y con esto
terminamos este ciclo de las religiones del mundo. Y como les dije, solo queda que ustedes tengan esa curiosidad por investigar un poco más o saber un poco más de estas religiones. Y nos veremos en una próxima actividad para otro tema también interesante, lleno de información, de datos hermosos, de curiosidades. Pero seamos buenos cristianos, compartamos este video, compartamos nuestro aprendizaje, no nos quedemos con el conocimiento porque es de todos. Así que les deseo una hermosa jornada, bendiciones para todos, mi gratitud por su acompañamiento y nos veremos en una próxima actividad.